Me llamo Josiah Blackwood y tengo 70 años. 3 días después de que acompañé a mi única hija al altar, mi nuevo yerno apareció en mi casa con una sonrisa, una notaria y una pila de documentos legales diseñados para despojarme de todo lo que poseía. Él pensó que yo era solo un viejo cansado. No sabía que yo protegía un secreto de $12 millones. Y estaba a punto de descubrir que el amor de un padre es lo más peligroso que uno puede subestimar. Antes de contarles cómo convertí su propia codicia en su contra, díganme en los comentarios desde donde están escuchando mi historia. Y por favor den like y suscríbanse si creen que la sabiduría es un arma que los jóvenes a menudo olvidan que poseen los viejos. El golpe en la puerta llegó un martes por la tarde, solo 3 días después de la boda. Estaba en mi despacho, una habitación llena de los fantasmas de mis antiguos bocetos de arquitectura y del perfume de gardenia que era la favorita de mi difunta esposa, Anaisa. Abrí la puerta y encontré a mi nuevo yerno, Chadwick Peterson, de pie en el porche. Su sonrisa era tan brillante y artificial como una manzana de supermercado. Detrás de él, un poco más atrás, había una mujer con aspecto nervioso que se aferraba a un maletín. Chad entró y me dio un abrazo que se sintió más como una evaluación. «Papá», dijo, con la voz empapada en una calidez practicada. «Espero que no interrumpamos nada. Esta es la señora Albrecht, una notaria. Estábamos por el vecindario haciendo unas diligencias posboda y pensamos pasar a saludar», dijo, con esa solemnidad estudiada. «Soy un hombre que ha vivido 70 años. He aprendido que muy pocas cosas en la vida son una coincidencia, sobre todo cuando implican profesionales legales presentándose sin avisar. Los conduje al despacho, una habitación que siempre había sido mi santuario. Ahora se sentía como una sala de audiencias. Chad me indicó que me sentara en mi propio escritorio de caoba. Luego tomó el asiento frente a mí como si él fuese el que mandara. Puso una gruesa pila de papeles entre nosotros. «Verás, papá», empezó, inclinándose conspiratoriamente. «Amara y yo estuvimos hablando y solo queremos asegurarnos de que estés bien atendido. Has trabajado tanto toda tu vida. Ya es hora de que te relajes y nos dejes a nosotros con la carga. Son solo unos papeles estándar. Un poder notarial para decisiones médicas. Ya sabes, cosas así, para dejarlo todo oficial y que sepas que estamos aquí para ayudarte». Empujó los papeles hacia mí junto con una pluma estilográfica que parecía cara. Sus movimientos eran suaves, demasiado suaves. La señora Albrecht tosió y abrió nerviosa su maletín. Miré la primera página, llena de denso texto legal. Trámites estándar. Mi mente se burló. Eso no existe. Tomé la pila, ignorando la pluma. Me recosté en la silla y saqué mis gafas de lectura. El silencio en la habitación se alargó mientras empezaba a leer. Pude sentir la impaciencia de Chad irradiando al otro lado del escritorio. Esperaba que yo la hojease, que confiara en él y firmara donde señalara. Me veía como una reliquia, un viejo cuyas facultades estaban menguando. No sabía que mi mente era lo único que había mantenido afilado como un bisturí de cirujano. Leí cada palabra: poder notarial médico, poder notarial financiero, y entonces lo encontré, enterrado en la sección 3, inciso B, una cláusula redactada en un tecnicismo legal enrevesado que no tenía nada de estándar. Era una obra maestra del engaño que otorgaba al firmante control irrevocable sobre todos mis bienes, mi propiedad, mis inversiones, toda la obra de mi vida. Era una orden de ejecución financiera, y mi yerno me la acababa de presentar con una sonrisa. Mientras mis ojos recorrían esas palabras depredadoras, mi mente se fue 72 horas atrás, a la boda. Vi a mi hija Amara, su rostro una visión de pura alegría, sus ojos brillando de amor y esperanza. Se parecía tanto a su madre, Anaisa. Anaisa la habría visto al instante, tenía un don para detectar la falsedad. Solía decir que hay personas como casas bonitas con los cimientos podridos. Por fuera, ves la pintura perfecta y el césped cuidado. Pero ella podía oler la podredumbre. Yo también la había olido. Recordé la primera vez que Amara lo trajo a casa. En papel era perfecto. Un encantador consultor de inversiones con ingenio rápido y una sonrisa desarmante. Elogiaba mi trabajo de arquitectura. Traía mi Bourbon favorito. Me llamaba Sir.
Pero luego lo vi mirar el Patek Philippe que llevaba en la muñeca, un reloj que mi propio padre me había regalado. No lo admiraba. Lo tasaba. La mirada en sus ojos era fría, calculadora. Era la mirada de un lobo evaluando a un rebaño. Intenté descartarlo, echándole la culpa a mi propia ansiedad paternal. Pero ahora, sentado en mi escritorio con ese documento en las manos, supe que mis instintos habían gritado la verdad todo el tiempo. Este no era un hombre que amaba a mi hija. Era un hombre que la veía como la llave de una bóveda. Y yo era la cerradura que necesitaba forzar. El flashback se desvaneció y volví al silencio de mi despacho, el peso de los papeles en mi mano sintiéndose más pesado que la piedra. Había mantenido secreto mi legado de $12 millones para proteger a Amara de hombres exactamente como este. Quería que la quisieran por quien era, no por lo que tenía. Y ahora allí estaba la prueba, la validación de mis miedos más profundos escrita en blanco y negro. Chad no sabía de la herencia. Estaba haciendo todo esto solo por mi pensión y mi casa. La magnitud de su avaricia era sobrecogedora. Con lentitud me quité las gafas y las doblé, colocándolas deliberadamente sobre el escritorio. Miré a Chad, cuya sonrisa empezaba a mostrar tensión. Miré a la notaria nerviosa, que parecía desear que la tierra la tragara. Empujé los papeles de vuelta a través del escritorio. Gracias por preocuparse, Chad, dije, con la voz perfectamente nivelada, pero hoy no firmaré nada ni lo haré ningún otro día. Mi abogado maneja todos mis asuntos. La máscara cayó. Por un segundo sin vigilancia, el encantador yerno desapareció y un depredador afloró en su mirada. Un destello de rabia fría, un fogonazo de frustración tan intenso que casi se podía palpar. Luego se fue, reemplazado por una risa forzada. Claro, papá, claro, dijo, poniéndose en pie demasiado rápido. No hay problema. Solo era una idea. Solo queremos lo mejor para ti. Casi sacó a la notaria de su silla y la guió hacia la puerta. Al salir recuperaron la fachada amigable, pero estaba agrietada, y yo pude ver la fealdad debajo. La puerta principal hizo clic al cerrarse. Me quedé solo en la quietud de mi hogar. El silencio ya no era el mismo. No era pacífico. Era el silencio de un campo de batalla después del primer disparo. Mis peores temores se habían confirmado. Pero con aquella confirmación vino una extraña claridad. El tiempo de preocuparme pasivamente había terminado. Había llegado la hora de la acción. Él pensó que cazaba una oveja. Estaba a punto de descubrir que había entrado en la guarida de un león. Me senté ahí lo que parecieron horas, repasando el encuentro en mi mente. La arrogancia casual de su actitud, el brillo depredador en sus ojos, la forma en que su encanto se cuajó en furia apenas contenida cuando lo rechacé. No se trataba solo de dinero. Era cuestión de control. Me veía como un obstáculo, un viejo a quien gestionar y descartar. Mi teléfono vibró en el escritorio, sacándome de mis pensamientos. La pantalla se iluminó con la foto de Amara, su cara sonriente de tiempos más felices. Un nudo de temor se apretó en mi estómago. Supe que esa llamada iba a llegar. Sabía que Chad habría llegado a ella primero, retorciendo la historia para pintarse a sí mismo como la víctima. Respiré hondo y contesté. Papá. Su voz sonaba tensa, apretada por una emoción que no lograba identificar de inmediato. Intenté mantener el tono ligero. Hola, cariño. ¿Cómo están los recién casados? Sonó hueco incluso para mí. Acabo de hablar con Chad, dijo, la voz subiendo. Me contó lo que pasó. Papá, no puedo creer que creas lo que... empezó, y me interrumpió. Leí un documento antes de firmarlo. Él quería ayudar. Está preocupado porque estés solo en esa casa tan grande. Se siente parte de la familia y tú lo trataste como a un criminal. Está muy dolido. Las palabras parecían alimentadas en su boca. Casi pude imaginar a Chad detrás de ella, susurrándole al oído. Sentí una oleada de ira, no contra Amara, sino contra él por usarla así, por convertir el amor y la preocupación de mi hija en un arma contra mí. Amara, tu marido intentó que firmara para ceder el control de toda mi vida, le dije. Eso no es ayuda. Es una toma hostil. Dios mío, papá, escúchate, respondió.
Estás siendo tan paranoico. Has estado así desde que lo conocí. Nunca le diste una oportunidad. Es como si no quisieras que sea feliz. Cada palabra era una puñalada pequeña y afilada. Ese era su verdadero veneno, no solo robar mi dinero, sino cortar mi vínculo con mi hija, aislarme. Eso era lo más doloroso. Eso no es cierto, y lo sabes, dije con voz baja y firme. Quiero tu felicidad más que nada en el mundo. Por eso tengo cuidado. ¿Cuidado? Se burló. Suena a egoísmo. Esta es nuestra familia ahora, papá. Tienes que empezar a confiar en mi juicio. Tienes que confiar en mi marido. Quizá deberíamos darte un poco de espacio hasta que estés listo para formar parte de esto. La línea quedó muda. Ella me había colgado. Miré el teléfono en mi mano, el silencio en la habitación apretando. Lo había conseguido. En el espacio de una sola tarde, había confirmado mis sospechas y había convertido a mi propia hija en mi enemiga. Estaba solo. Eso era lo que él quería. Pensaba que si yo estaba solo sería débil, vulnerable, fácil de quebrar. Me levanté y fui a la ventana, mirando el jardín que Anaisa había cuidado con tanto cariño. Por un momento una ola de desesperación me invadió. La lucha parecía demasiado grande, el enemigo demasiado insidioso. Tenía el corazón de mi hija, y ese era un bastión que no podía derribar con la lógica o la razón. Pero entonces miré una fotografía sobre mi escritorio. Yo, Anaisa y una Amara de 5 años sentados en este mismo porche. La alegría de esa foto, el amor puro e inalterado. Ese era mi legado. Por eso luchaba. Chad tenía razón en una cosa, yo era un hombre viejo. Pero había cometido un error clásico. Había confundido edad con debilidad. No entendía que mis 70 años no solo me habían dado canas y dolores, me habían dado paciencia. Me habían dado experiencia. Y, lo más importante, me habían enseñado que no se gana una guerra con una sola batalla. Se gana con estrategia. Mi llamada a Amara había sido una derrota. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Volví a coger el teléfono. Esta vez no llamé a mi hija. Llamé a mi amigo más viejo, Henry Carter, un hombre que pasó 30 años como detective de homicidios. El tiempo de defenderse había terminado. Era hora de pasar al ataque. El diner de Hank no se llamaba así por él. Simplemente era el lugar donde había ido a desayunar 3 veces por semana durante los últimos 40 años. Olía a café rancio, bacon quemado y ese tipo de comodidad vivida que no se puede fingir. El vinilo de los asientos estaba agrietado y la mesa tenía esa fina película pegajosa que no se va con ningún trapo. Era perfecto. Henry, Hank, Carter se deslizó en la cabina frente a mí. A sus 72 años, todavía tenía los hombros anchos y la mirada firme de un hombre que pasó la vida enfrentando lo peor de la naturaleza humana sin pestañear. Su apretón de manos fue como una mordaza, un recordatorio silencioso de la fuerza que aún poseía. Bebió un largo sorbo de su café negro antes de hablar. Sonabas hecho polvo por teléfono, Josiah. ¿Qué pasa? Pareces que no has dormido desde la boda. No he dormido, admití. Ni siquiera sé por dónde empezar, Hank. Siento que he fallado como padre, como protector. Hank se inclinó, los ojos afilados y enfocados. Empieza por el principio y deja de culparte. La culpa es un lujo. Ahora necesitas un plan. Y así se lo conté todo. Empecé por el secreto. Los 12 millones de dólares de la herencia de mi padre. Vi una chispa de sorpresa en los ojos de Hank, pero no me interrumpió. Era un oyente profesional, un hombre que sabía que las pistas más importantes suelen esconderse en los detalles. Le hablé de mi intuición inicial sobre Chad, esa fría evaluación cuando miró mi reloj. Describí la boda, la perfección forzada, esa vaga sensación de inquietud que se había posado sobre mí como una mortaja. Luego llegué al corazón del asunto, la visita sin avisar, la notaria, la pila de papeles diseñada para borrarme legalmente de mi propia vida. Al llegar a la cláusula, al poder irrevocable, la mandíbula de Hank se tensó. Soltó un silbido bajo. El chico es valiente, dijo. Te doy ese mérito. Eso no es cosa de novatos, Josiah. Está calculado,
es depredador. Ya lo ha hecho antes. Eso pensé, dije, con la voz baja. Pero lo peor, Hank, lo peor es Amara. Conté la llamada, el escalofriante eco del lenguaje manipulador de Chad en la voz de mi hija, la acusación de que yo era paranoico, egoísta, que yo arruinaba su felicidad. Al hablar, el dolor de esa conversación me golpeó de nuevo. Hank tomó otro sorbo lento de café, procesando. Cayó largo rato, la mirada fija en algo más allá de mi hombro. Cuando finalmente habló, su voz era baja y áspera. Te está aislando. Es el primer capítulo del manual del depredador. Haz que la víctima se sienta sola. Haz que crea que está loca. Si puede cortarte de ella, sabe que es más probable que ceda solo por tenerla de vuelta. Está usando tu amor por ella como palanca. ¿Y ahora qué hago? Pregunté, sintiendo todo mi desamparo. No puedo razonar con ella. Si empujo demasiado la perderé para siempre. Estoy atrapado. No, no estás atrapado, dijo Hank, inclinándose y bajando la voz a un susurro conspirador. Simplemente estás luchando en el campo equivocado. No puedes ganar una guerra de palabras con un manipulador. Tienes que ganar una guerra de hechos. No puedes decirle a Amara que su marido es un monstruo. Tienes que mostrárselo. Necesitas palancas. Necesitas pruebas tan irrefutables que no tenga otra opción que verlo por lo que es. Mi amigo, el detective retirado, había desaparecido. En su lugar estaba el investigador, el hombre que sabía cavar. Hiciste bien en llamarme, Josiah, dijo. No vamos a jugar a la defensiva. Vamos a la caza. Voy a averiguar todo lo que se pueda sobre el señor Chadwick Peterson, de dónde viene, quiénes son su familia, de dónde viene su dinero, o más bien, de dónde no viene. Voy a desenterrar todos los esqueletos de su armario. Y cuando termine, vas a tener un dossier tan grueso que le partirá la cara de bonito. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Era algo pequeño y frágil, pero estaba ahí. Ya no estaba solo en esta pelea. Tenía un aliado, y mi aliado sabía luchar en la oscuridad. Hank se recostó en el asiento de vinilo agrietado, con una expresión sombría. Pasó la mano por su cabeza recién afeitada, un gesto que yo conocía bien. Lo hacía cuando estaba encajando un rompecabezas especialmente feo. Guardó silencio durante un minuto entero, dejando que mis palabras flotaran en el aire grasiento del diner. Cuando por fin habló, su voz fue baja y dura, como grava triturándose bajo la llanta de un camión. A ver si lo entiendo. El chico irrumpe en tu vida, se casa con tu hija y, en menos de una semana, se presenta en tu puerta con una notaria para intentar que firmes tu vida entera. Y cuando no te doblegas, vuelve a tu propia hija contra ti como si fuera un arma cargada. Yo asentí, con la vergüenza y la ira agitándose dentro de mí. Hank movió la cabeza lentamente, no con incredulidad, sino con una especie de confirmación cansada. Josiah, esto no es solo un oportunista con labia intentando tener suerte. Es un profesional. Lo que describes es una Sweetheart Scam de manual, pero a otro nivel. No va a por unos cuantos miles. Está jugando por toda la maldita herencia. Los documentos legales, la notaria, la manipulación psicológica inmediata de Amara. Eso no es impulso. Es una estrategia ensayada. Un guión que probablemente ya usó antes. Se me heló la sangre. Antes de que lo preguntes, sí, creo que ya lo ha hecho con otras personas. Apostaría mi pensión a eso. Tipos así no se despiertan un día con un plan perfecto para estafar al suegro. Practican. Refinan métodos. Aprenden que funciona. Buscan mujeres emocionalmente vulnerables de familias con dinero y les clavan los colmillos. Tu hija, que Dios la cuide, no es su socia. Es su herramienta, su llave. Tomó una servilleta y sacó un bolígrafo del bolsillo. Empezó a garabatear en ella como si estuviera trazando la escena de un crimen. Mira, su estrategia tiene dos partes. Primero, un blitzkrieg legal. Llega rápido y fuerte, esperando abrumarte antes de que te des cuenta. Apostó a que serías un anciano abnegado, demasiado dolido por la muerte de tu esposa y demasiado confiado como para leer la letra pequeña. Eso falló, así que pivotó de inmediato a la fase 2, guerra psicológica.
Golpeó la servilleta con el bolígrafo. Está usando el arma más poderosa que tiene contra ti, Amara. Aislándote, haciéndote el villano ante sus ojos, cree que puede desgastarte. Calcula que cederás y firmarás lo que sea con tal de detener las peleas, con tal de recuperar a tu hija. Es un asedio clásico, cortar las líneas de suministro emocional del objetivo y esperar a que se rinda. Lo estaba exponiendo todo con una claridad fría. Era aterrador, pero también liberador. No era un padre paranoico. Era el blanco de un ataque deliberado y calculado. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Pregunté, notando en mi voz una fuerza que no sentía desde hacía días. ¿Nuestro movimiento? Repitió Hank, con una sonrisa dura que le tocó los labios por primera vez. Nuestro movimiento es dejar de jugar a su juego y empezar a jugar al nuestro. Él se cree un fantasma, un hombre con una historia perfecta para cada situación. Vamos a demostrar que no lo es. Vamos a hurgar en su vida tan hondo que sabremos que desayunó en tercero de primaria. Rodeó una palabra en la servilleta, palanca. Ese es el nombre del juego. No podemos pelearle en el frente emocional. Ahora mismo ese territorio le pertenece a través de Amara. Tenemos que pelearle con hechos. Fríos, duros, irrefutables. Hay que armar un caso tan sólido que, cuando se lo pongas delante a Amara, no pueda apartar la mirada. Tenemos que hacer que la verdad suene más fuerte que sus mentiras. Se inclinó, clavando sus ojos en los míos. Esto es lo que vamos a hacer. Yo iniciaré una verificación de antecedentes completa de Chadwick Peterson. No una baratija en Internet. Una real. Registros financieros, informes de crédito, búsquedas de propiedades. Voy a revisar si hay bancarrotas, demandas pasadas, órdenes de alejamiento. Voy a encontrar a su familia de verdad, no a los actores que contrató para la boda. Vamos a ver si siquiera tiene un trabajo real. Construiremos una línea de tiempo de su vida y encontraremos las grietas. Y créeme, Josiah, siempre hay grietas. Dobló la servilleta y se la guardó en el bolsillo. Era un hombre con una misión. Ahora, tu tarea es simple. Mantente bajo perfil. No te enfrentes a él. Con Amara, sé educado pero distante. No le des más munición. Compórtate como un viejo triste al que han hecho a un lado. Deja que se confíe. Deja que crea que está ganando, porque mientras él celebra, nosotros estaremos en su patio trasero desenterrando todos los cadáveres que ha enterrado. Se puso de pie y dejó un billete de $20 sobre la mesa. Termina tu café, Josiah, y duerme un poco. La caza acaba de empezar. La llamada llegó 2 días después. Había estado existiendo en un estado de animación suspendida, paseando por la casa, incapaz de concentrarme para leer o dibujar. Cada timbrazo del teléfono me sacudía de ansiedad, temiendo que fuera Amara para escalar el conflicto. Cuando vi el nombre de Hank en el identificador, sentí una extraña mezcla de temor y alivio. La verdad venía en camino, y sabía que no sería bonita. Josiah, ¿estás ahí? La voz de Hank sonó cortante. Puro negocio. Aquí estoy. ¿Qué encontraste? Apenas he arañado la superficie, pero ya es peor de lo que pensábamos. Nuestro amigo Chadwick Peterson, el exitoso consultor de inversiones, es un fantasma financiero, o más bien, un agujero negro financiero. ¿Cómo qué? Pregunté, apretando el auricular. Quiero decir que el tipo se ahoga en deudas. Un mar de tinta roja. Saqué sus informes de crédito de las 3 agencias. Es una película de terror. Tiene más de $150.000 en deuda de tarjetas de alto interés, repartidos en 12 tarjetas distintas. La mayoría, hasta el tope, al centavo. Tiene un préstamo impagado de un negocio de consultoría que quebró hace 2 años por otros $80.000. Su coche, el BMW elegante con el que fue a tu casa, se lo embargaron hace 6 meses. El que conduce ahora es un leasing a largo plazo con 2 meses de atraso. Me dejé caer en una silla del despacho, intentando procesar las cifras. La imagen de Chad, tan seguro, tan exitoso, se hacía añicos. Pero ¿cómo es posible, Hank? ¿Viste cómo viste? Lleva a Amara a restaurantes caros. Le dio ese anillo de compromiso enorme.
¿De dónde sale ese dinero? No sale de ninguna parte, explicó Hank, con tono lúgubre. Es un juego de trileros, una especie de Ponzi aplicado a su propia vida. Paga una tarjeta con el adelanto en efectivo de otra. Saca préstamos nuevos para cubrir los intereses de los viejos. Vive de humo. Josiah, toda la imagen que ha construido es un castillo de naipes. No es un inversor, es un malabarista. Y está a una pelota caída del colapso total. Ese anillo de compromiso, apostaría a que es falso o lo compró con un préstamo fraudulento que está a punto de vencer. Todo empezó a encajar, la desesperación, la prisa por hacerme firmar aquellos papeles. No buscaba solo un futuro cómodo, buscaba un rescate, un salvavidas. Mi dinero no era un bonus. Era necesario para su supervivencia. Y Amara está a su lado cuando todo se venga abajo, susurré el pensamiento. Ese es el endgame, afirmó Hank. Se casa con una familia estable, mete mano en los activos y los usa para tapar sus montañas de deuda. Para cuando tu hija se dé cuenta, habrá drenado las cuentas o la habrá enredado tanto en su desastre financiero que le costará años salir. No es solo un mentiroso, Josiah. Es un parásito. Cerré los ojos, una oleada de náusea subiéndome. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Un hecho duro, feo y respaldado por números. La primera pieza de evidencia estaba sobre la mesa. Sería el cimiento sobre el que construiríamos nuestro caso. Sigue cavando, Hank, dije, con la voz baja pero firme. Sigue cavando hasta que no le quede donde esconderse. No te preocupes por eso, respondió. Apenas estoy empezando. La siguiente llamada de Hank tuvo un tono distinto. No hubo preámbulo ni saludo casual, solo una orden simple. Josiah, te necesito en tu casa en 1 hora. Tenemos que hablar en persona. Esto no es material para teléfono. Colgó antes de que pudiera preguntar nada. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. La deuda era una tormenta. Esto se sentía como un huracán. Pasé la hora siguiente caminando de un lado a otro del salón, mi mente recorriendo un centenar de posibilidades terribles. Cuando finalmente sonó el timbre, sentí una resignación lúgubre. Fuera lo que fuera, tenía que afrontarlo. Llevé a Hank al despacho. Traía un maletín de cuero gastado que no veía desde hacía años, el que usaba en sus casos más difíciles. No se sentó. Caminó hasta mi gran mesa de arquitecto, despejó un espacio entre mis planos y desplegó una serie de documentos. Eran fotocopias de papeles legales, demandas judiciales, extractos bancarios. La deuda es solo el comienzo, dijo con voz baja. Eso es humo. Yo encontré el fuego. Nuestro chico Chad no solo es malo con el dinero, Josiah. Lo recauda de mujeres como tu hija. Deslizó el primer documento hacia mí. Era una demanda civil presentada hace 3 años en Scottsdale, Arizona. La demandante, una viuda de 68 años llamada Eleanor Vance. Leí el resumen y se me cortó la respiración. La historia resultaba enfermizamente familiar. Chadwick Peterson había entrado en su vida 6 meses después de la muerte de su marido. Se había unido a su grupo de apoyo al duelo. La colmó de atención, cariño y un hombro en el que llorar. Le dijo que era un experto en inversiones y que el gestor financiero de su difunto esposo se estaba aprovechando de ella. La convenció de transferirle toda su cartera, casi $2 millones, para que él la administrara. Lo metió todo en inversiones de alto riesgo y en empresas fantasma, explicó Hank, señalando con el dedo una línea del documento. Para cuando los hijos sospecharon y contrataron a un abogado, casi la mitad del dinero había desaparecido. Lo demandaron por fraude y por daño emocional. ¿Y fue a la cárcel? Pregunté, con un hilo de esperanza. Hank negó con la cabeza. No. La familia era rica y se preocupó por su reputación. No querían el nombre de su madre arrastrado por un juicio público. El abogado de Chad negoció un acuerdo. Les devolvió una fracción de lo robado, unos cientos de miles, a cambio de que retiraran la demanda y firmaran un acuerdo de confidencialidad. Compró su salida para evitar una condena. Empujó un segundo juego de documentos. Este era de San Diego, presentado el año pasado. La demandante,
Una mujer de 52 años llamada Catherine Monroe, recién salida de un divorcio contencioso. Víctima distinta, mismo libreto, continuó Hank. La conoció en una gala benéfica, la deslumbró, la convenció de que su ex escondería activos y de que debía mover su dinero del acuerdo a un lugar seguro. Su empresa, por supuesto. Ella le entregó 800.000. 2 meses después, la empresa se disolvió y el dinero se esfumó. Ella también lo demandó. Y, al igual que la familia Vance, llegaron a un acuerdo extrajudicial. Probablemente la pagó con parte del dinero que sacó de la viuda de Arizona. Es un ciclo, Josiah. Una rotación depredadora. Encuentra a una víctima, la desangra y luego usa una porción de lo robado para silenciarla cuando contraataca. Después pasa a la siguiente. Me dejé caer en la silla, con los papeles volviéndose borrosos. Vi sus rostros en mi mente, Eleanor y Catherine. Vi su vulnerabilidad, su confianza. Y luego vi a Amara. Ella no era solo otra víctima potencial. Era el siguiente nombre en su lista. El patrón era innegable. La ofensiva de Encantó, el aislamiento de la familia, la crisis fabricada, la promesa de seguridad financiera y la traición inevitable. No era un oportunista. Era un depredador en serie. Toda su vida, toda su identidad, era una ilusión meticulosamente construida con un fin: encontrar mujeres con dinero y manipularlas emocionalmente hasta que se lo entregaran. Esto lo cambia todo, dije, apenas en un susurro. Ya no se trata solo de proteger mi herencia. Es peligroso. Es un sociópata, dijo Hank sin rodeos, sin dejar espacio a la duda. No siente empatía ni remordimiento. Estas mujeres, tu hija, no son personas para él. Son recursos. Son objetivos. Y que resolviera ambos casos me dice otra cosa. Es listo. Sabe exactamente hasta dónde puede apretar antes de cruzar la línea de lo civil a lo penal. Opera en la zona gris de la ley. Rompe corazones y cuentas bancarias, pero tiene cuidado de no romper la ley de forma que lo meta en una celda. Es un fantasma. Cuando sus víctimas se dan cuenta, ya se ha ido, y el rastro legal es tan turbio que casi no se puede seguir. Miré los documentos y luego a mi viejo amigo. La esperanza que había sentido días atrás se había ido, reemplazada por un miedo frío y duro. Pero debajo del miedo empezó a avivarse otra cosa, una rabia lenta, incandescente. Ese hombre tenía un sistema para destruir vidas. Y había traído ese sistema a mi casa y lo había apuntado a mi hija. Hank pareció leerme la mente. Sé que esto duele, Josiah, pero es mejor saberlo. Ahora sabemos exactamente con quién tratamos. No es un yerno codicioso, sino un cazador profesional. Y eso significa que tenemos que ser más listos que él. Más pacientes. Y tenemos que construir una trampa de la que no pueda comprar su salida ni hablarse fuera. Pasó una semana en casi completo silencio. No supe nada de Amara y no me atreví a llamarla. La distancia entre nosotros se sentía como un cañón imposible de cruzar. Mi único contacto con el exterior era Hank. Me escribía mensajes breves: sigo cavando, hay progreso. Cada uno era un pequeño recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Luego, un viernes por la tarde, sonó el teléfono. Era Hank. Josiah, tengo algo. Y no vas a creerlo. Voy para allá. Prepara café recién hecho. Fuerte. Había una urgencia nueva en su voz, una nitidez que cortó la línea. Esto era distinto de los hallazgos anteriores. Era algo más grande. Hice lo que dijo, con las manos moviéndose en automático mientras la mente corría. Cuando llegó, no traía un maletín lleno de papeles. Traía un portátil. Lo colocó en mi escritorio, apartando los documentos legales de los casos previos. Antes de mostrarte esto, dijo, serio, quiero que me hables de la familia de Chad. La gente que conociste en la boda. Háblame de sus padres, John y Mary, si no me equivoco. Hurgué en mi memoria, recordando el evento cuidadosamente orquestado. John era un hombre corpulento, de risa atronadora, que contó una historia larga y vaga sobre el supuesto éxito de Chad en el fútbol universitario. Parecía un padre orgulloso. Mary era una mujer callada que se enjugaba los ojos con un pañuelo durante la ceremonia.
Me dijo que había criado a una hija hermosa y que estaba feliz de darle la bienvenida a su familia. Había un hermano, una hermana, primos. Todos parecían perfectos, normales, una familia feliz y amorosa, muy all American. Se lo describí a Hank con el mayor detalle posible. Él escuchó paciente, asintiendo. Cuando terminé, giró el portátil hacia mí. La pantalla mostraba la web de una empresa llamada Evergrande Actors Guild. El lema decía, talento profesional para eventos corporativos, marketing y compromisos personales. El corazón me empezó a latir más rápido. No entendía. ¿Qué tiene que ver esto? Nada, dijo Hank, usando el trackpad para hacer clic en un enlace que decía nuestro talento. Apareció una galería de Hadsos. Abrió el primero. Era un hombre de unos 60 y tantos con una sonrisa amplia. El hombre que yo conocía como John Peterson, pero el nombre bajo la foto era William Davis. Su biografía profesional listaba como especialidades figuras paternas autoritarias y ejecutivos corporativos cálidos. Se me secó la boca. No, susurré. El rostro de Hank era de piedra. Hizo clic en la siguiente imagen. Una mujer de ojos suaves y amables, Mary Peterson o, según la web, Sandra Miss. Su especialidad, roles maternales afectuosos y personajes empáticos. Siguió clicando. El hermano era un actor en ciernes llamado Kevin, que incluía discursos de padrino como habilidad. La hermana era una estudiante de teatro llamada Chloe. Uno por uno, los rostros de aquella familia feliz y amorosa que vi en la boda aparecieron en la pantalla, despojados de sus nombres ficticios y reducidos a sus hadsos profesionales. No eran una familia. Eran un reparto. Luego Hank abrió un archivo nuevo. Era un documento escaneado, una factura de Evergrande Actors Guild dirigida a una empresa fantasma que ahora sabía que pertenecía a Chad. Estaba fechada el día después de la boda. Enumeraba a cada actor por su nombre real y el papel que interpretó: John Peterson, padre del novio. Mary Peterson, madre del novio. Incluso figuraban las tarifas: $800 por día para los roles de los padres, 500 para los hermanos. Todo estaba ahí, blanco sobre negro. Un recibo de una familia alquilada. El engaño era tan completo, tan monstruoso, que no pude hablar. Mi hija no solo se había casado con un mentiroso. Se había casado con un fantasma, un hombre que había fabricado toda su historia personal. El fundamento de su vida en común no estaba agrietado, no existía. Era un decorado de teatro y la obra había terminado. Pero si ellos no eran su familia, ¿entonces quién es? Logré preguntar al fin, con la voz temblorosa. Esa es la última pieza del rompecabezas, dijo Hank, con la voz más suave. Los encontré. Sus padres reales. Viven en un pueblito de la zona rural de Oregón. Hablé con su padre esta mañana. Me costó conseguir que hablara. Estaba avergonzado, destrozado. Hank hizo una pausa y tomó aire. Resulta que Chadwick Peterson sí es el nombre con el que nació, pero es lo único verdadero de él. Fue un problema desde el inicio: mentir, robar, manipular. Abandonó la secundaria. Estafó gente en su pequeño pueblo. Sus padres pasaron años pagando sus deudas, intentando ayudarlo. Hace 10 años los convenció de invertir todos sus ahorros de jubilación, $100.000, en una startup tecnológica infalible. La empresa y el dinero desaparecieron de la noche a la mañana. Fue la última vez que lo vieron. Su padre me dijo que no habla con Chad desde hace una década. Sus últimas palabras por teléfono fueron una advertencia: mi hijo es un agujero negro. No solo te quita el dinero, te quita la esperanza. Consumirá todo lo que amas y te dejará sin nada. Me quedé mirando la factura en la pantalla, los fríos detalles transaccionales de la mayor mentira que había presenciado. Todas las piezas encajaron. Las deudas, las víctimas anteriores, la familia falsa. Todo era parte de una gran ilusión. Una ilusión dentro de la cual vivía ahora mi hija. La rabia que había sentido se desvaneció. El miedo también. En su lugar quedó una claridad tan fría y cortante que parecía una astilla de hielo en el corazón. Esto ya no era solo una lucha por proteger a mi hija.
Era una misión para liberarla. Chad no había construido una casa de naipes, había construido una prisión. Y esta factura, esta hermosa y horrible hoja de papel, era la llave que iba a liberar a mi hija. La oficina de Evelyn Reed estaba en la planta 30 de un rascacielos de acero y vidrio en el centro. La vista desde su ventana era un panorama desbordante de la ciudad, un testimonio del poder e influencia que se ejercían dentro de esas paredes. La oficina en sí era minimalista y moderna, líneas limpias, cromo y cuero blanco. No había un solo objeto innecesario en su escritorio. Era el espacio de trabajo de una mente organizada, aguda y despiadadamente eficiente. Ya no era una conversación en un despacho acogedor ni en un diner grasiento. Era una sala de guerra. Hank y yo nos sentamos frente a ella en una gran mesa de conferencias de vidrio. Entre nosotros reposaba una pila ordenada de archivos, la suma de todos nuestros temores y de todas nuestras pruebas. La señora Reed, una mujer de unos 40 años con una mirada inteligente que no se le escapaba nada, había sido la abogada de mi familia durante años. Llevó mi testamento y la herencia de mi difunta esposa. Era discreta y profesional, pero nunca había visto algo así. Hank tomó la iniciativa. Expuso el caso con la precisión metódica de un veterano que informa a su superior. Hablaba en un tono sereno y factual que hacía que los detalles monstruosos fueran aún más escalofriantes. Empezó por el documento, el poder notarial que Chad intentó que firmara. Luego pasó a los registros financieros, presentando las hojas de cálculo que detallaban más de $200,000 en deudas. Explicó el juego de trileros que Chad practicaba con tarjetas de crédito y préstamos fraudulentos. La señora Reed escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. No tomó notas. Simplemente absorbía la información, sin apartar los ojos de Hank. Luego Hank deslizó las copias de las demandas civiles. Detalló los casos de Eleanor Vance y Catherine Monroe. Señaló los patrones idénticos, la selección de mujeres vulnerables, la manipulación emocional, el drenaje financiero y los acuerdos extrajudiciales. Estableció el modus operandi. Esto, dijo, con voz baja, no es un oportunista. Es un depredador en serie. Por último, abrió el último expediente. Colocó una sola hoja en el centro de la mesa. Era la factura del Evergrande Actors Guild. La familia que creó para la boda fue una fabricación completa, afirmó Hank, sin inflexión. Los padres orgullosos, los hermanos cariñosos, todos actores contratados. Tenemos el recibo. Observé a la señora Reed mientras tomaba la factura. Su expresión siguió impasible, pero vi cómo se le entornaban apenas los ojos al leer los conceptos: padre del novio, 800. Madre del novio, 800. Dejó el papel sobre la mesa con una quieta sensación de final. La presentación había terminado. Todo el alcance del engaño de Chadwick Peterson yacía expuesto sobre el vidrio pulido. Guardó silencio mucho rato. El único sonido era el zumbido lejano de la ciudad, 30 plantas abajo. Sentí un nudo de ansiedad apretarse en mi estómago. ¿Y si decía que no había nada que hacer? ¿Y si él era demasiado listo, demasiado escurridizo? Cuando habló, su voz fue calma y medida, sin pizca de sorpresa o indignación. Era la voz de una estratega evaluando el campo de batalla. Este es el caso más exhaustivo y sociópata de fraude matrimonial que he visto, dijo sin más. Hank, tu investigación es impecable. Me miró. Josiah, ¿cuál es tu objetivo aquí? ¿Quieres emprender acciones penales? Miré a Hank y luego a ella. Un juicio penal sería público, caótico. Arrastraría el nombre de Amara por el barro. La destrozaría. No, dije, firme. No quiero meterlo en la cárcel. Quiero sacarlo de la vida de mi hija para siempre. Quiero abrirle los ojos de un modo que no pueda negar jamás y asegurarme de que él se marche con absolutamente nada. La señora Reed asintió despacio, con un destello de lo que parecía aprobación en la mirada. Un proceso penal sería difícil, explicó. Como señaló Hank, el señor Peterson es muy hábil para operar en las zonas grises. Manipula y engaña. Pero demostrar la intención delictiva de fraude, más allá de toda duda razonable, puede ser complicado y traumático para la víctima, tu hija.
Él se presentaría como un empresario fracasado y a Amara como una esposa despechada. Sería feo. Se inclinó hacia adelante, enfocada por completo en mí. Sin embargo, un enfrentamiento civil es otra cosa. No necesitamos convencer a un jurado. Solo necesitamos convencer a una persona, Amara. Y con estas pruebas, hizo una pausa, señalando los archivos. Con esto tenemos munición de sobra no solo para convencerla, sino para desmantelar por completo la realidad que él ha construido a su alrededor. Ha erigido una ilusión perfecta, y ahora poseemos las pruebas para hacerla añicos. Él cree que es intocable. Es hora de construir una trampa de la que su encanto, sus mentiras y sus abogados no puedan sacarlo. Es hora de redactar un contrato nuevo, uno que se verá obligado a firmar. La señora Reed se recostó. Imagen de calma profesional, pero con una nueva intensidad en la mirada, un brillo estratégico que me dijo que la fase de evaluación había terminado. Había llegado la hora de actuar. Bien, dijo, con voz nítida y clara, cortando el silencio denso de la sala. Tenemos las pruebas. Ahora necesitamos una estrategia. En una situación así, un asalto frontal es un error. Si enfrentamos a Chad directamente con estos hechos, lo negará todo. Retorcerá la historia para pintarse como la víctima de una campaña difamatoria por parte de un suegro celoso que nunca lo quiso. Manipulará a Amara, la hará sentir que debe elegir entre su padre y su marido. En su estado mental actual, lo elegirá a él. No podemos ganar peleando en sus términos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Así que pelearemos en los nuestros. Vamos a construir una jaula dorada y preciosa, hecha de contratos y cláusulas financieras. Y la haremos tan atractiva que él entrará por voluntad propia, cerrará la puerta detrás de sí y nos entregará la llave. No vamos a acusarlo de nada. Vamos a darle exactamente lo que cree que quiere. Hank y yo nos miramos. Vi que estaba intrigado. Este es el plan, continuó. Josiah, vas a constituir una nueva entidad legal. La llamaremos Blackwood Legacy Trust. Será un fideicomiso irrevocable, y esto es muy importante. Significa que, una vez que los activos se transfieran al Trust, no podrán retirarse fácilmente. Quedarán regidos únicamente por las normas que escribamos en el documento del Trust. Empezó a pasear lentamente frente a la ventana, con el perfil de la ciudad como telón de fondo. La historia que presentaremos a Amara y a Chad es la siguiente. Has estado reflexionando sobre tu legado. Quieres garantizar el futuro de la familia por generaciones. Por lo tanto, has decidido colocar todo tu patrimonio, incluida la herencia de $12 millones de tu padre, dentro de este trust. El trust será gestionado por un fiduciario profesional, un tercero neutral que yo te ayudaré a seleccionar. Se detuvo y me miró directamente. El anzuelo es este. La beneficiaria principal del trust será tu hija, Amara. Lo estructuraremos para que reciba una generosa renta anual de los intereses y dividendos que generen los 12 millones. Hablamos de un ingreso de 6 cifras sustancial para el resto de su vida sin tocar el principal. Cuando Chad escuche esto, cuando vea un futuro de riqueza sin esfuerzo extendiéndose ante él, su codicia lo cegará ante todo lo demás. Verá la meta. Creerá que ha ganado. Hank dejó escapar un silbido bajo de apreciación. Eso es un pedazo de queso apetitoso. Exacto, dijo la señora Reed con una sonrisa fina. Pero todo queso viene con trampa. Y nuestra trampa será una sola cláusula enterrada en medio de un documento de 50 páginas. La llamaremos cláusula de dignidad e integridad. La presentaré como una disposición estándar en planificación patrimonial de alto valor, diseñada para proteger el buen nombre de la familia. Parecerá completamente normal, pero su redacción será nuestra arma. Volvió a la mesa, tomando un bloque en blanco como si ya estuviera redactando. La cláusula tendrá dos partes. Primero, la disposición de verificación. Cualquier cónyuge de un beneficiario directo deberá aceptar una investigación de antecedentes completa y continua por parte del fiduciario. Incluye historiales financieros, penales y personales. No es un evento único, es una condición permanente para el desembolso de fondos. Esto lo arrincona, Josiah. Si acepta, el fiduciario dejará al descubierto toda su casa de naipes. Si se niega,
tendrá que explicar a Amara por qué no quiere ser investigado. Su negativa, por sí misma, se convierte en confesión. Me aturdió la sencilla brillantez del planteamiento. Era un dilema perfecto. ¿Y si miente? ¿Y si intenta obstruir la investigación? Pregunté. Ahí entra la segunda parte, respondió la señora Reed, con los ojos encendidos por el fuego estratégico, la disposición de desheredación. Será nuestro tiro de gracia. Establecerá que, si se prueba que un cónyuge incurrió en fraude, mala conducta financiera o una tergiversación grave y sustancial de su historia personal ante la familia, ese individuo queda inmediata y permanentemente excluido de cualquier beneficio del trust, directos e indirectos. Además, sus actos se considerarán una violación de los términos fundacionales del trust, lo que otorgará al fiduciario el poder de congelar todos los pagos al beneficiario, en este caso, Amara, hasta que la situación se resuelva legal y definitivamente. La miré con asombro. Por fin lo entendí. No solo lo cortaríamos, nos dábamos el poder de cerrar el grifo también para Amara, obligándola a enfrentar el porqué. Era una jugada de jaque mate. Así que se lo presentamos como tu gran gesto de generosidad, resumió Hank, con respeto en el rostro. Él se entusiasma con el dinero. Firma los consentimientos para acceder a él y, al hacerlo, consiente sin saberlo su propia ejecución. Es hermoso. Exactamente, confirmó la señora Reed. El paso final es sencillo. En unos días, Josiah, llamarás a Amara. No pedirás perdón, pero serás conciliador. Le dirás que has estado pensando y que tienes un plan maravilloso para asegurar el futuro de la familia y que quieres hablarlo con ambos. Plantarás la semilla. Mencionarás el trust y los 12 millones. Deja que sea ella quien lleve la buena nueva a su esposo. Deja que él crea que todo es su victoria. Deja que se vuelva arrogante. Que piense que el viejo al fin se rindió. Porque la soberbia, ya sabes, precede a la caída, y estamos a punto de construir una tan grande que hará añicos todo su mundo. Miré el plan desplegado ante mí, tan minucioso, tan inteligente, tan implacable. No nacía de la ira ni de la venganza. Nacía de la lógica pura. Era una máquina perfecta alimentada por una sola cosa, la propia codicia de Chad. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí control. El miedo se había ido, reemplazado por una certeza fría y serena. La caza había terminado. La trampa ya estaba diseñada y pronto sería hora de dar la bienvenida al depredador en su hogar. Llegó el día de la reunión, bajo un sol otoñal engañosamente brillante. Estábamos otra vez en la sala de conferencias de la señora Reed. Esta vez no se sentía como una sala de guerra, se sentía como un escenario meticulosamente preparado para la función final. Hank estaba conmigo, un pilar silencioso. La señora Reed se sentó a la cabecera de la mesa de vidrio, con una pila impecable de documentos frente a ella. La trampa estaba tendida. Solo teníamos que esperar a que el depredador entrara. Mi monólogo interno era una tormenta de emociones encontradas. 2 semanas antes, había hecho la llamada. Hablé con Amara, calibrando mi voz para sonar cansado y conciliador. Le dije que había estado equivocado por desconfiar tanto. Le conté que pensaba mucho en el futuro, en el legado. Y entonces puse el cebo, mi plan de crear el Blackwood Legacy Trust y dotarlo con la totalidad de mi herencia de 12 millones de dólares. El cambio en ella fue inmediato. La frialdad de su voz se derritió, sustituida por un entusiasmo entrecortado. «Oh, papá, es maravilloso», exclamó. Era la primera vez en semanas que escuchaba calidez genuina. Supe en ese instante que el cebo había sido mordido. Durante las siguientes 2 semanas, las llamadas fueron más frecuentes. Me llamaba para ponerse al día, con conversaciones salpicadas de preguntas que, era obvio, le soplaba Chad, sobre el fiduciario, los plazos para constituir el trust, la estructura de los pagos. Fue una farsa dolorosa. Tenía que interpretar al patriarca benevolente que por fin ve la luz, sabiendo que cada palabra emocionada de mi hija era un testimonio del éxito de la manipulación de su marido. Se abrió la puerta de la sala de conferencias. Amara entró primero, el rostro radiante de felicidad. Corrió a abrazarme con un abrazo más sincero que cualquiera de los últimos meses. Casi me rompió el corazón.
Estaba tan atrapada en la ilusión de una familia feliz y reconciliada que no veía la ejecución que estaba por suceder. Y entonces entró Chad detrás de ella. Si la arrogancia tuviera forma física, sería Chadwick Peterson en ese instante. Llevaba un traje nuevo, que estaba seguro había comprado a crédito anticipando su fortuna. Avanzó por la sala no como un yerno, sino como un héroe conquistador. Me palmeó el hombro con una sonrisa amplia y depredadora. «Papá», tronó, con falsa sinceridad. «Me alegra tanto que hayas entrado en razón. Es un gran día para la familia». «Un gran día». Se sentó junto a Amara, sonriéndole a la señora Reed como si fuera su empleada personal a punto de entregarle el billete ganador de la lotería. Exudaba un aura de victoria altanera tan densa que casi podía saborearse. Creía que había ganado. Creía que el viejo cansado se había rendido ante su encanto e intelecto superiores. No tenía idea de que era un muerto en vida. Miré su rostro triunfante y luego la expresión inocente y esperanzada de mi hija. Me templé. La representación debía ser perfecta. El dolor vendría después, pero primero llegaría el ajuste de cuentas. La señora Reed esbozó una pequeña sonrisa profesional y enderezó los documentos. «Gracias a ambos por venir», empezó, con voz serena y pareja. «Tenemos mucho que revisar. Este trust es un paso importante para el futuro de la familia, y quiero asegurarme de que todos comprendan exactamente cómo funcionará». Deslizó hacia el centro de la mesa un documento bellamente encuadernado. En la tapa, grabado en letras doradas, The Blackwood Legacy Trust. Parecía menos un contrato y más un texto sagrado. «Como mencioné», continuó con voz pulida, «Josie ha estado trabajando conmigo para crear una estructura que no solo provea para ti, Amara, sino que proteja y haga crecer los activos de la familia por generaciones. Él quería crear un legado de seguridad y prosperidad». Observé a Chad mientras hablaba. Se inclinó hacia adelante, un cambio sutil de arrogancia casual a intensidad enfocada. Era como un depredador que acaba de oír el chasquido de una rama en el sotobosque. «El núcleo del plan es este fideicomiso irrevocable», siguió la señora Reed. «El principal del trust, que serán los 12 millones de dólares del patrimonio de tu abuelo, se invertirá de forma permanente y lo gestionará un fiduciario independiente. Esto asegura que la riqueza fundacional nunca esté en riesgo. Quedará bloqueada para crecer en beneficio de tus hijos y los hijos de tus hijos». Hizo una pausa y miró directamente a Amara, con una sonrisa cálida. «Ahora, la parte que concierne a tu futuro inmediato. El trust está diseñado para generar una renta anual significativa basándose en proyecciones conservadoras de mercado. El fiduciario recibirá la instrucción de repartir los rendimientos netos a ti, como beneficiaria principal. Amara, proyectamos para ti un ingreso anual de aproximadamente $450.000. La cifra quedó suspendida en el aire, 450.000 cada año, por el resto de su vida. Vi cómo a Amara se le abrían los ojos, se llevó la mano a la boca en un pequeño jadeo de incredulidad. Me miró con una pregunta silenciosa, y asentí despacio, como si también para mí fuera una grata sorpresa. Pero la reacción que realmente miraba era la de Chad. El cambio en él fue profundo. La autosuficiencia en su rostro no solo creció, se transformó. Era como ver a un buscador de oro que, tras meses cribando el río, por fin ve una enorme pepita brillando en su batea. Se le entelaron los ojos con una codicia pura y desatada. La máscara del yerno encantador se desvaneció, reemplazada por el rostro desnudo de la avaricia. Ni siquiera intentó ocultarlo. Alargó la mano y apretó la de Amara un poco demasiado fuerte. Los nudillos se le pusieron blancos. 450, balbuceó, fingiendo estar abrumado por el bien de Amara. «Papá, yo no sé qué decir. Esto es más que generoso». Mi monólogo interno gritaba. Me llamó papá. La palabra le sabía a ácido en la lengua. Se veía a sí mismo como el amo de este nuevo universo. El señor de una dinastía financiera que no había construido. Ya estaba gastando el dinero en su cabeza. Se le notaba, coches más rápidos, casas más grandes, la admiración de la gente a la que necesitaba impresionar. Ahora miraba a la señora Reed no como a mi abogada, sino como a su tesorera personal. La señora Reed siguió imperturbable.
El trust también incluye provisiones para grandes acontecimientos de la vida, una asignación de vivienda para la residencia principal, fondos para la educación de los futuros hijos hasta el posgrado y una cobertura sanitaria integral. El objetivo aquí es una seguridad financiera total. Josiah quería asegurarse de que ambos fueran libres de perseguir sus pasiones sin preocuparse nunca más por hipotecas o facturas médicas. «Es increíble», exhaló Chad. Prácticamente vibraba de emoción. Miró a Amara y, en un susurro conspirativo que igualmente alcancé a oír, dijo: «¿Ves, cariño? Te dije que recapacitaría. Solo necesitaba tiempo. Estamos cubiertos de por vida. Nuestros hijos, de por vida». Amara lloraba ya, lágrimas silenciosas de alegría y alivio. Me miró con el rostro lleno de amor. «Gracias, papi», susurró. «Gracias por confiar en él. Gracias por confiar en nosotros». Sus palabras fueron un cuchillo en el vientre. Para ella, aquel momento hermoso se sostenía sobre el engaño más profundo. Tenía que mantener la compostura, por ella, para ver esto hasta el final. La trampa funcionaba a la perfección. Chad estaba tan cegado por la visión dorada que había pintado la señora Reed que habría firmado una confesión de asesinato si se la pusiéramos delante. Estaba completamente hipnotizado. La señora Reed dejó que el silencio se extendiera un instante, hasta que absorbieron del todo la magnitud de su supuesta buena fortuna. Después carraspeó, suave, trayéndolos de vuelta a la sala. «Me alegra mucho que estén contentos», dijo con calidez. Ahora, el documento en sí es bastante completo. La mayor parte es lenguaje legal estándar que define las responsabilidades del trust y sus estrategias de inversión. Pero, como en cualquier trust de este valor, hay algunas cláusulas administrativas que debemos revisar juntos. Están diseñadas para proteger la integridad del trust y garantizar que funcione como se pretende a largo plazo. En su mayoría es boilerplate, pero conviene repasarlo para que todo sea transparente. Pasó una página del documento. Chad asintió con entusiasmo, quitándole importancia con la mano. «Claro, claro, lo que usted diga. Confiamos plenamente en usted. Vamos a firmar». Estaba listo. Prácticamente rebotaba en la silla. No tenía idea de que estaba a punto de firmar su propia sentencia. La señora Reed miró la página, con expresión serena y profesional. «Excelente», dijo. La primera y más importante disposición administrativa es la sección 7, la cláusula de dignidad e integridad. El nombre sonaba inocuo, benévolo. Amara asentía. Chad hizo un gesto magnánimo con la mano, como diciendo «siga, siga». Era un hombre al borde de convertirse en rey y no tenía tiempo para papeleo de plebeyos. Lo vi recostarse, retrato de autosatisfacción. No sabía que era una mosca en la telaraña y que la araña acababa de empezar a hablar. La señora Reed comenzó a leer con una voz legal, calma y monótona, que llevaba más amenaza que cualquier grito. Sección 7, apartado A, disposición de verificación. Para asegurar la custodia ética continuada del legado Blackwood, cualquier cónyuge de un beneficiario directo, en adelante, beneficiario conyugal, deberá consentir una revisión de antecedentes y financiera, integral y permanente, a cargo del fiduciario o de sus agentes designados. Esta revisión es un requisito previo para el primer desembolso y una condición para todos los desembolsos posteriores. Vi el primer cambio en Chad. Fue sutil. El cuerpo se le tensó. La postura lánguida y segura se endureció. La sonrisa no desapareció, pero se volvió rígida, quebradiza. ¿Una verificación de antecedentes?, repitió, con la voz un poco demasiado aguda. Amara frunció el ceño, confundida. Se volvió hacia mí. «Papá, suena un poco intenso, ¿no? Parece que no confías en él». Antes de que yo respondiera, Chad se adelantó con una risa nerviosa. No, está bien», dijo, alzando las manos en fingida rendición. Procedimiento estándar en trusts familiares grandes. No tengo absolutamente nada que ocultar. Revisen lo que quieran. Intentaba farolear para mantener el control, pero le brillaba un sudor fino en la frente. Hank seguía inmóvil a mi lado, observando en silencio cómo el animal acorralado empezaba a retorcerse. La señora Reed continuó como si no los hubiera oído,
con la vista aún en la página. Lo que nos lleva al apartado B, disposición de desheredación. Su voz era un tambor, constante e implacable. Si dicha revisión, o cualquier otra evidencia presentada al fiduciario, demuestra que un beneficiario conyugal ha incurrido en actividad fraudulenta, mala conducta financiera o hizo una pausa mínima para que las palabras cayeran con precisión quirúrgica, una tergiversación profunda y sustancial de su historia personal ante la familia, incluyendo, sin limitarse a sus relaciones familiares o enredos legales previos. Ahí estaba. El tiro de gracia. La frase relaciones familiares quedó colgando como una campanada fúnebre. Miré la cara de Chad. Fue un derrumbe a cámara lenta. La sangre abandonó sus mejillas hasta dejarlas cenicientas. La mandíbula se le aflojó. El farol de hace un momento se evaporó, sustituido por el pánico desnudo de quien siente que el suelo se abre bajo sus pies. Lo supo. En ese instante, supo que nosotros lo sabíamos. Sabía lo de los actores. Sabía lo de las demandas. Sabía que todo había terminado. Amara lo miraba ahora, con genuina preocupación. «Cariño, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». La señora Reed no alzó la vista. Remató la cláusula con voz uniforme. Ese individuo quedará inmediata y permanentemente desheredado de cualquier beneficio, directo o indirecto, de este trust. Además, cualquier tergiversación probada constituirá una violación fundamental de los términos del trust, otorgando al fiduciario la autoridad para suspender todos los desembolsos al beneficiario directo hasta que el asunto quede totalmente resuelto. Cerró el documento. El golpe suave de la tapa de cuero sobre la mesa fue el sonido más atronador que recuerdo. El aire estaba espeso de verdades no dichas y de ilusiones hechas añicos. La dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido por completo. Chad ya no era el conquistador. Era el condenado. Se quedó helado, estatua de un hombre derrotado. Amara lo miraba con los ojos muy abiertos, entre la confusión y el miedo naciente. «Chad, ¿por qué estás tan callado? ¿Qué significa eso de relaciones familiares?» La señora Reed alzó por fin la mirada, con expresión perfectamente neutra. «Como dije, es una cláusula bastante estándar», aclaró con calma. «Una medida simple para proteger el legado de la familia. Solo necesitamos su firma en el consentimiento, señor Peterson, y podemos proceder». Empujó al centro de la mesa una hoja y una pluma. Era su consentimiento para la verificación. Era su confesión. Era su sentencia, esperando. Amara se volvió hacia él, el rostro hecho un lienzo de confusión y pánico naciente. «Chad», suplicó, con voz pequeña, «¿de qué habla?» «Relaciones familiares». «Firma el papel, cariño. Diles que todo es un malentendido». Chad miró el formulario como si fuera una serpiente venenosa. La mente le corría, buscando una salida, una mentira nueva, un ángulo fresco. No había. Habíamos cerrado todas las puertas. Alzó la vista con los ojos desorbitados de desesperación. «¿No ves lo que pasa aquí, Amara?», tartamudeó, echándose hacia atrás. «Es una trampa. Un truco. Tu padre lleva intentando sabotear nuestro matrimonio desde el primer día. No soporta que seas feliz conmigo y se ha inventado este circo para separarnos». Su voz subía de volumen, más frenética. Perdía el control. La señora Reed permaneció perfectamente serena. «Señor Peterson, no es un truco. Es un procedimiento de verificación estándar. A menos, claro, que tenga motivos para creer que dicha verificación destaparía ciertas discrepancias». La sincronía fue perfecta. Mientras hablaba, tomó la carpeta que Hank había preparado, un grueso sobremanila con todas las verdades feas de la vida de Chad. No la arrojó ni la golpeó. La deslizó con lentitud deliberada por el vidrio pulido hasta dejarla frente a él. «Por ejemplo», dijo, cortando sus protestas, «podría destapar esto». Lo vi mirar la carpeta como si contemplara su propia tumba abierta. Las manos le temblaban mientras la abría. La primera página, un resumen de su informe crediticio, con una deuda escalofriante de $200,000. La siguiente, copia de la demanda de Eleanor Vance. Luego la de Catherine Monroe. El rostro, máscara de horror.
Y entonces llegó a la última página, la que sabía que lo quebraría, la factura del Evergrande Actors Guild, el recibo de su familia falsa. Silencio absoluto. Levantó la vista del papel, con la cara ceniza. Nos miró, a mí, a Hank, a la señora Reed. No vio simpatía. No vio escape. Solo el hecho frío y duro de su exposición. Y en ese momento, se quebró. La persona cuidadosamente construida, el intelectual encantador, el esposo amoroso, estalló en 1000 pedazos. Saltó de la silla, haciéndola caer con estrépito. El ruido rebotó en la sala como un disparo. El hombre que quedó era un desconocido, rostro torcido en un rictus de pura rabia, ojos ardiendo de odio. «Tú», gritó, señalándome con un dedo trémulo. «Viejo bastardo. ¿Te crees muy listo, eh? Ahí sentado con tu dinero sucio, mirando por encima del hombro a todos. Se suponía que eras un viejo patético esperando la muerte. Se suponía que ibas a ser fácil». Luego volvió su furia contra la única persona que había creído en él. Contra mi hija. ¿Y tú? Escupió palabras como veneno. Patética. Absolutamente inútil. Perdí meses contigo. Meses escuchando tus historias aburridas, fingiendo que me importaba tu vida miserable. Solo tenías que controlar a tu padre. Solo tenías que conseguir que firmara. Ni eso pudiste. No sirves para nada. Fue una confesión. Completa. Nacida de la ira pura y un ego hecho trizas. Admitió todo, que me vio como un objetivo, que la usó desde el principio, que no sentía más que desprecio por ella. Vi cómo se apagaba la luz en los ojos de Amara. Vi su corazón romperse en ese instante. El hombre al que amaba, con el que se casó, al que me había defendido, acababa de mostrarse como un monstruo. Y lo hizo del modo más brutal. Hank y yo seguimos en silencio. No hacía falta decir nada. Habíamos construido el escenario. Habíamos escrito el guión. Y el villano interpretaba su papel a la perfección, desmoronándose justo a tiempo. Se acababa de condenar con sus propias palabras. Y mi hija era la única miembro del jurado. Chad se quedó jadeando, el pecho subiendo y bajando, el rostro apuesto retorcido en una mueca horrible. Buscó con la mirada un aliado, una salida. No había. Solo vio los rostros fríos y serenos de sus acusadores y el naufragio de la mujer a la que acababa de destruir. Sabía que había terminado. El juego se había acabado. Su acto final fue puro despecho. Me señaló de nuevo. «Te vas a arrepentir, viejo», siseó. Luego miró a Amara, con desprecio absoluto. «Disfruta de tu paga». Se dio la vuelta y salió a zancadas, azotando la pesada puerta de roble. El estruendo fue un trueno en el silencio sepulcral. Y con ese sonido, el hechizo se rompió. Amara, que había estado inmóvil como una estatua de hielo, dio un respingo como si la hubieran golpeado. Un temblor único le recorrió el cuerpo, naciendo en el alma. Emitió un sonido pequeño, un sollozo ahogado, medio llanto de incredulidad. No me miró. No miró a Hank ni a la señora Reed. Miró la silla vacía frente a ella, la silla donde hacía momentos se sentaba su marido. La miró como si aún pudiera ver el fantasma del hombre que creía conocer. El fantasma de la vida que creía tener. A mí mismo me dolía el pecho con un dolor tan hondo que costaba respirar. Este era el momento que temí y planifiqué. El momento de la verdad. Pero jamás imaginé su brutalidad. Quería salvar a mi hija, no hacerla pedazos. No sentí triunfo ni satisfacción. Solo la pena desgarradora de un padre viendo a su hija sufrir la peor traición imaginable. El silencio era total. Ni el rumor de la ciudad, 30 plantas abajo, se oía. Solo la respiración rota de mi hija. Su mirada se movió lentamente de la silla vacía a los documentos sobre la mesa. Se detuvo en la factura del gremio de actores, el recibo de su familia alquilada. La vi leer y vi apagarse el último destello de negación en sus ojos. Era real. Todo. Las mentiras, el engaño, el monstruo. Un sollozo grave y gutural le escapó de los labios y se desplomó, no al suelo, sino sobre sí misma. Se encogió, abrazándose el vientre como intentando sostener sus trozos rotos.
Y entonces llegaron las lágrimas, no estridentes ni histéricas, sino profundas, silenciosas, devastadoras, sacudiéndole el cuerpo entero. Era el sonido de un corazón no solo rompiéndose, sino siendo pulverizado. Y yo solo pude quedarme sentado y ver a mi hija, hermosa y fuerte, desmoronarse. La dejé llorar mucho rato. Hice un gesto a Hank y a la señora Reed, y ambos asintieron en silencio antes de recoger sus cosas y salir, dejándonos a los dos a solas. El padre, la hija y el fantasma del hombre que intentó separarnos. Arrastré mi silla y me senté a su lado. Sin tocarla, todavía. Solo estuve allí, presencia silenciosa, ancla firme en la tormenta de su dolor. Tras lo que pareció una eternidad, los sollozos convulsos se calmaron en respiraciones entrecortadas. Al fin levantó la vista. Los ojos, rojos e hinchados, rebosaban un dolor casi insoportable de ver. ¿Fue todo una mentira?, susurró, con voz frágil. Todo lo que me dijo. Le tomé la mano. Tenía los dedos helados. Lo siento, Amara. Siento profundamente que te hiciera esto. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Se ahogó, amenazando otra oleada. ¿Cómo no lo vi? Lo defendí. Peleé contigo por él. Me siento una tonta. Apreté su mano con suavidad. Escúchame, cariño. No eres una tonta. No eres estúpida. Eres alguien con un corazón bueno y confiado. Y él lo vio. Hombres como él son expertos en encontrar lo mejor de la gente y usarlo como arma. No te eligió porque fueras débil, te eligió porque eras buena, y tu bondad te hizo creer en la suya. Eso no es un defecto tuyo, Amara. Es tu mayor fortaleza. Él la retorció hasta convertirla en debilidad. ¿Pero por qué?, preguntó, la cuestión inevitable. ¿Por qué no me lo dijiste simplemente? ¿Las deudas, las otras mujeres? ¿Por qué tuviste que hacer todo esto? Señaló la sala, los documentos, los restos de su vida. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Respiré hondo. Era lo más importante que le diría jamás. Porque no podía contarte la verdad, Amara. Tenía que crear una situación en la que pudieras verla por ti misma. Mírame. Si hace un mes te digo que tu prometido es un estafador endeudado que contrató actores para hacerse pasar por su familia, ¿qué habrías hecho? Guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas clavados en la mesa. Sé lo que habrías hecho, continué en voz suave. Lo habrías defendido. Me habrías acusado de celoso y controlador. Y él habría estado a tu lado, susurrándote al oído que yo quería sabotear tu felicidad. Cada palabra mía contra él habría sido otro ladrillo en el muro que levantaba entre nosotros. Si lo atacaba de frente, no te salvaba, te perdía, quizá para siempre. Esperé a que me mirara. Cuando lo hizo, vi nacer la comprensión. Mi única jugada era construir un escenario y darle un papel que no pudiera rechazar. Tenía que tender una trampa cebada con su propia codicia. Yo no podía probarte que era un mentiroso, tenía que dejar que él te lo probara. Sus propias palabras, su propia ira, tenían que liberarte. Era la única manera. Fue lo más difícil que hice, verte caminar más hondo en su mentira, sabiendo que la única salida era este dolor terrible. Pero lo haría de nuevo. Caminaría por el fuego para recuperarte. Pensé en su madre, en la sabiduría tranquila de Anaisa. Tu madre solía decir, no salvas un barco de un huracán gritándole a la tormenta. Construyes un faro lo bastante brillante para guiarlo de vuelta a la costa. Eso intenté, cariño, construirte un faro. Entonces se rompió de verdad. Pero fue una rotura distinta, la de la presa cediendo, dejando salir todo el dolor y la confusión. Se apoyó en mí y la abracé, sosteniendo a mi hija mientras lloraba. Ya no eran solo lágrimas de traición. Eran de entendimiento, de duelo, de una liberación dolorosa y necesaria. La sujeté fuerte, como cuando era una niña y se caía y se raspaba la rodilla. La herida ahora era infinitamente más honda, pero el remedio era el mismo, el amor inquebrantable de un padre que haría lo que fuera por ayudarla a sanar. La tuve así mucho tiempo, dejándola vaciarlo todo, el dolor, la vergüenza, la devastación. Me di cuenta de que era la primera vez en meses que conectábamos de verdad.
Todas las charlas superficiales, la cordialidad forzada, todo había sido parte de la ilusión de Chad. Este momento crudo y desgarrador era real. Sobre él tendríamos que reconstruir. Por fin se apartó un poco, con el rostro surcado de lágrimas, pero con una claridad nueva en la mirada. «Lo siento, papi», susurró, con la voz espesa. «Siento no haberte escuchado. Dejé que él me pusiera en tu contra. Me hizo creer que tú eras quien quería hacerme daño. Te aparté. Lo siento tanto». Le limpié una lágrima con el pulgar. «No tienes nada que lamentar, Amara. Te enamoraste. Quisiste creer lo mejor de él. Eso no es una debilidad. El roto es él, no tú. Lo único que importa ahora es que sabes la verdad. Lo único que importa es que eres libre». Miró la fría sala de conferencias, los restos de su matrimonio sobre la mesa. «¿Qué hago ahora?», preguntó, con la voz temblorosa. «Ahora», dije, abrazándola de nuevo, «nos vamos a casa y sanamos juntos. No será fácil ni rápido, pero lo haremos día a día. Te tengo. Siempre te tendré». Enterró el rostro en mi hombro y, por primera vez, sus lágrimas no eran solo de pena, sino de alivio. La tormenta había pasado. El monstruo había sido sacado a la luz. Mi hija estaba rota, pero a salvo. Estaba en casa. Y para un padre, esa es la única victoria que importa. Han pasado 6 meses desde aquel día en la oficina de la abogada. El otoño que siguió fue una estación de sanación silenciosa. Amara presentó una anulación por fraude. Se concedió rápido y sin oposición. Chad desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido, un fantasma exorcizado por la luz dura de la verdad. No hubo confrontación final ni llamadas airadas. Simplemente se esfumó en las sombras de donde vino, presumiblemente a buscar otra víctima, otra vida que consumir. Amara empezó terapia la semana siguiente. Emprendió el trabajo difícil de deshacer la telaraña de mentiras, de volver a confiar en su propio juicio. Renunció a su empleo corporativo de alta presión, ese al que Chad la había empujado, y volvió a su primer amor, la pintura. Convertí una habitación de invitados en su estudio, y el olor a trementina y óleos llena ahora la casa, aroma de creatividad y renacimiento. Nuestra relación se ha reconstruido, pieza a pieza, sobre un cimiento nuevo de honestidad. Desayunamos juntos cada domingo. Hablamos horas de todo y de nada. Trabajamos codo a codo en el jardín, cuidando las rosas que Anaisa plantó hace tantos años. No hablamos de él. No hace falta. Su nombre es una cicatriz que se atenúa. Nuestro silencio no es evitación, sino paz. Estamos enfocados en el futuro, no en los fantasmas del pasado. La semana pasada me mostró su último cuadro, un amanecer, una explosión de luz y color sobre un horizonte oscuro. Lo tituló Un nuevo amanecer, y supe entonces que estaría bien. Estoy sentado ahora en mi despacho, con el sol de la tarde entrando por la ventana. El documento del Blackwood Legacy Trust reposa en mi mesa. Ya no es un arma. Es solo una herramienta que cumplió su propósito. La gente suele decir que el dinero cambia a las personas. Creo que no es cierto. El dinero no te cambia, te revela. A Chad lo reveló como un hombre vacío, un parásito movido por una codicia desesperada e insaciable. A mí me reveló una verdad que siempre supe, pero que nunca me vi obligado a demostrar, que el amor por mi hija vale más que cualquier herencia. Los 12 millones no me trajeron felicidad, pero sí me compraron la verdad. Y con esa verdad pude devolverle a mi hija su futuro. Esa es la única herencia que importa. La única digna de dejar. Si hay una lección en mi historia, es esta. El amor verdadero no consiste en hacer la vida fácil, sino en hacerla segura. No podía proteger a mi hija contándole la verdad, porque la verdad era una tormenta que tenía que atravesar por sí misma. Mi papel no era silenciar el trueno, sino ser el faro en la oscuridad que la guiara de vuelta a tierra firme. A veces, el acto más difícil y más amoroso de un padre es confiar en que el cimiento que construiste con tu hijo es lo bastante fuerte para sostenerlo cuando todas las ilusiones se han lavado. Espero que mi historia te haya significado algo. Si quieres oír más historias sobre las pruebas que nos ponen a prueba y el amor que nos salva, suscríbete al canal para no perderte lo que viene.